están, queridos amigos? Un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Yaque Podcast. En nuestro espacio de salud, por cierto, tenemos un invitado internacional, el doctor Javier Hernández. Él es otorrinolaringólogo, que ha llegado al Congreso de Medicina Ortomolecular desde México. Querido doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos un poco, por favor, referente a usted, a su persona, su trayectoria. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, hice otorrinolaringología, tengo un posgrado en Francia de cirugía de oído, pero después la vida me llevó hacia el autismo. Curiosamente empecé a hacer una especialidad que se llama medicina ambiental en Estados Unidos. Ya. Y cuando regresé a México me buscaron madres de niños con autismo y me dijeron que quería que yo los viera. Entonces, ¿por qué? Porque la medicina ambiental es la especialidad de la medicina donde nosotros vemos el daño que hacen las toxinas ambientales al cuerpo. Entonces tuve que regresar a Estados Unidos a enfocarme un poco más en autismo antes de ayudarlas con estos chicos, y esto fue hace 25 años de aquí. Hace 25 años, y desde entonces sigo haciendo las dos cosas. Exacto, doctor. Cuando hablamos de las toxinas ambientales, ¿nos puede explicar un poco más, por favor? Sí, cómo no. Cuando uno habla de contaminación ambiental, uno piensa en el aire, pero el aire, aunque ciertamente tiene mucha contaminación, el agua y los alimentos están aún más contaminados, y eso los bebemos diario y los comemos diario. Entonces realmente vivimos en un planeta tóxico, porque se dan cuenta, la calidad de agua que tenemos es pésima en todo el planeta, y los alimentos también, a menos de que sean alimentos orgánicos. Exacto, y realmente es un tema preocupante, ¿no? Totalmente. Porque sí. Realmente tendríamos que tener una perspectiva diferente y hacer cambios importantes, ¿no? Claro, porque el autismo, cuando yo empecé a trabajar con estos chicos, las estadísticas mostraban que de 200 niños nacidos sanos, solamente uno entraba en el espectro autista. Ahorita, ¿sabes en cuánto vamos? ¿Cuánto? 1 de cada 36. 1 de cada 36 niños. Y va aumentando. Y increíble. Esto es algo estadístico, ahí está escrito, cualquiera lo puede verificar en el internet. Es más, todo el mundo ya conoce a algún chico que desgraciadamente ha sido robado por el autismo. Así es. Ahora, doctor, para entender bien este término, ¿qué es el autismo? Es una enfermedad del neurodesarrollo. Los niños tienen un problema de inflamación cerebral, de inflamación intestinal y una deficiencia de su sistema inmunológico. Ya. Tienen conductas repetitivas, no socializan, están encerrados en su mundo, y hay un grado que llamamos el espectro autista, donde puedes encontrar niños que los traen a veces con casco porque se golpean la cabeza, hasta el niño que nada más tiene un trastorno de déficit de atención. Entonces, muy amplio el rango, o el niño que habla con autismo, que es el Asperger, ¿no? Exacto, y lo podemos confundir muchas veces las mamás con los niños que hacen berrinches, ¿no? Desde luego que sí. Exacto. Sí, claro que sí. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico de un niño con autismo? Son niños que nacen bien y los pierdes más o menos entre el mes 18 y el mes 24. Y es cuando empiezan a tener una regresión. El niño te veía la cara, ya te decía mamá, ya te decía papá, ya sonreía y ya jugaba con algunas cosas, y de repente empieza a perder todas estas habilidades y se va hacia atrás. De un momento a otro, progresivamente, pero rápidamente va perdiendo todo. Entonces no fija la mirada, deja de hablar, empieza a gritar, a veces no duermen, desde luego que no socializa, puede tener estereotipias, que son estos movimientos, caminan de puntitas, aletean, caminan en círculos, les apasionan las cosas que giran. Por ejemplo, un carrito, en lugar de usarlo como cualquier niño, lo voltean y están jugando con la llanta o la rueda del carrito horas. Exacto. ¿Cómo las mamás nos damos cuenta de esta situación en los niños? Pues con todo lo que usted nos acaba de mencionar, pero de esta manera. Muchas veces las mamás, la tendencia es a negarnos a que nuestros hijos tengan este problema. Claro, es cuando pasa algún evento desafortunado, lo primero que haces es la negación, como cuando alguien se muere. Claro. Y eso es un proceso, y lo siguiente es la culpabilidad, empieza a ver quién tiene la culpa, pero en realidad estas cosas no sirven. Lo que sirve es ponerse a trabajar, porque si recibimos a los niños
todavía antes de los 4 años podemos generar una terapia donde podemos acercarlos a lo que es un niño neurotípico. No te puedo decir que el autismo se cura, pero sí te puedo decir que podemos llevarlo a un grado de normalidad muy certero. Ahora, yo recibo chicos de todas las edades, aunque lo ideal, te repito, es a partir de los 4 años. Pero me puede llegar uno de 9, uno de 10, me ha llegado un adulto de 27, y hemos dado por lo menos calidad de vida, ¿no? Que no se desvista en la calle, que no le jale el pelo a las mujeres, que no rompa los vidrios. Bueno, eso es calidad de vida. Pero cuando los traes a los 4 años, todavía podemos caminar mucho mejor y darle una vida mucho más neurotípica, que es la normal, ¿no? Claro, exacto, doctor. ¿Y cómo se va a encarar el tema de la educación con los niños autistas? Bueno, yo siempre les digo, antes de meterlo en una escuela donde no va a aprender si tiene una inflamación cerebral, es primero hacer un tratamiento biológico. Pero antes de eso tienes que hacer un diagnóstico y ver cuáles son los factores que han generado esta inflamación intestinal, inmunológica y neurológica. Entonces ahí es donde entramos con la clínica, exploramos al paciente, interrogamos a los papás, revisamos al niño. Muchos de ellos tienen deficiencias nutricionales, pero al tener una flora intestinal que hoy en día llamamos microbiota intestinal desregulada, pues no va a poder absorber los nutrientes y de por sí está inflamado y ese cerebro y luego no les das de comer, pues la situación empeora. Entonces nos ponemos a buscar qué deficiencias nutricionales tiene, qué toxinas tiene, porque es muy curioso que nazcan sanos y que los pierdas en cuanto empiezan a vivir en este planeta. Entonces quiere decir que probablemente... ¿No nacen con autismo? Entonces. No, nacen bien, los tienes sanos y los pierdes entre el mes 18 y el 24. Esto quiere decir que son chicos o nenitas que llegan con ciertas mutaciones y que no pueden desintoxicar todos los venenos que hay en nuestro mundo tóxico. Entonces, que pueden ser de muchos tipos, ¿no? Incluso si no llevas un buen esquema de vacunación, si no llevas una buena alimentación, puede ser incluso también una infección con lo que los pierdes. Entonces, si no lo haces bien, no tienes el manejo adecuado, los vas a perder. Exacto. Doctor, usted hacía referencia a la inflamación cerebral con respecto al tema del autismo. ¿Cómo se da esto? ¿Cuáles son esos factores que influyen principalmente para desencadenar en el autismo? Generalmente son las toxinas, porque curiosamente las toxinas son liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? La toxina es liposoluble porque se mezcla con la grasa y nuestro cerebro tiene 64% de grasa, pero cada una de nuestras células tiene una membrana que es como el teclado de la computadora, que está hecho de grasa. Y con ese teclado te comunicas igual que la computadora, para adentro de la computadora o con las otras computadoras. Entonces la célula se comunica para dentro de sí, para funcionar, y con las células aledañas, que son el tejido. Entonces cuando tú metes ahí toxinas, esto no va a funcionar. Entonces mucho de esto lo podemos comprobar porque hacemos estudios y buscamos metales tóxicos y químicos orgánicos, incluso también algunas micotoxinas de la humedad, y los llegamos a encontrar en ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa en todas las enfermedades degenerativas crónicas, que es de lo que está sufriendo todo el planeta, que tienes muy poca nutrición y mucha toxicidad. Entonces tenemos que hacer esto, subir nutrientes y bajar toxinas para desinflamar. Exacto, excelente. Yo quiero agradecerle, querido doctor. ¿Primera vez que viene por Santa Cruz, Bolivia? No, aquí es Santa Cruz la cuarta y ya he ido a hablar de esto a La Paz también. Qué bien, qué bueno. Me encanta este país. Excelente, ¿no? La verdad que felices de poder contar con su presencia aquí en Santa Cruz, Bolivia, en el Congreso Internacional de Medicina Ortomolecular. En la parte final, querido doctor, ¿qué consejos como medidas preventivas podemos darle a las mamás que nos están viendo en este momento? Yo les diría, purifiquen ustedes mismas su agua, busquen purificadores que verdaderamente sean certeros, coman orgánico, roten la comida, no siempre lo mismo, olvídense de lácteos y derivados, trigo, azúcar, colorantes, saborizantes artificiales, coman como comieron nuestros abuelos. Exacto, excelente. Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias por habernos acompañado en este espacio de salud en Actívate con Yaque para vivir mejor. Gracias, Yaque. Gracias, muy amable, doctor.